buenas tardes amigos de IGEO. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Fabián Pinilla. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Charlie, buenas tardes, gracias por invitarme a este podcast. De verdad para mí es un placer estar aquí contigo. Al contrario, gracias a ti. Y ahorita vamos a platicar, amigos de IGEO. Vamos a conocer un lado que a lo mejor no todos conocemos. No conocemos a Fabián Pinilla, el profesional. Conocemos a Fabián Pinilla, el científico. Pero, ¿quién es Fabián Pinilla? ¿Cómo surge Fabián Pinilla? En Fabián Pinilla, ¿cómo surge este gusto por las ciencias, por la aplicación para la tecnología forense? ¿Cómo surge toda esta inquietud, vamos? Bueno, pues Charlie, Fabián Pinilla es un colombiano de pura cepa, decimos que en Colombia, que formó su carrera gracias, digamos, a la oportunidad que tuve de ingresar a la Policía Nacional de Colombia. Durante todo ese proceso y esa carrera se da la oportunidad de ir a trabajar en la Dirección de Investigación Criminal Interpol de IRIDE, y allí pues empezó toda la formación, digámoslo. Pero me preguntabas que quién es Fabián Pinilla. Fabián Pinilla es una persona sencilla, que le gusta el ciclismo, una persona que es apasionada por lo que hace, que siempre intenta dar lo mejor de lo que tiene como responsabilidad, de lo que siente, y siempre me he caracterizado por buscar más allá. Entonces en ese buscar más allá, cuando estoy en la policía, se dan muchas oportunidades de acceder a formación profesional dentro de la misma institución. Entonces, la policía per se en Colombia es una policía muy tecnificada, una policía que se enfrenta a muchos retos y que normalmente hace que esos mismos retos, esas mismas necesidades del país, culturales, hacen que la institución desarrolle un tecnicismo en términos de la educación policial. Entonces esa educación policial me lleva a iniciar mis estudios como perito topógrafo de nivel técnico en la Escuela de Investigación Criminal, y luego empiezo a acceder a más y más formación, luego a la parte de criminalística por 3 años más, y luego estando en ese desarrollo surge la oportunidad también de convertirme en topógrafo civil en una entidad pública de Colombia, y finalmente después empezar de cero mi carrera como ingeniero. Así que la formación y la pasión nace en las calles, nace portando un uniforme, nace viendo la necesidad de un país de dar lo mejor y hacer cosas diferentes para la gente, porque al final cuando tú tienes algo que te apasiona, pero esto tiene un fin social, técnico y de responsabilidad, se convierte en un estilo de vida. Ya tú no lo ves, digamos, por eso es que la ciencia forense, ya cuando tú trabajas en esto, ya usted ya no lo ve como es que me pagan por hacerlo, sino inclusive estos días hemos estado acá trabajando en un importante evento, hablábamos de las exhumaciones. Y algo que casi nadie sabe es que siempre que tenía que ir a una fosa o un enterramiento clandestino, yo hablaba con la persona que estaba buscando. Esto nadie lo sabe. Yo siempre pedía, ayúdame a encontrarte, porque quiero hacer mi trabajo también para terminarlo rápido, efectivo y profesional. Entonces por eso hablábamos del tecnicismo, hablábamos de ese trasegar, y esa es la formación. La formación ha sido a punta de retos, que seguramente en esta conversación podríamos profundizar, pero eso es Fabián, es alguien apasionado, en resumen, y que siempre está en busca de hacer algo diferente. Creo que es un punto muy importante, Fabián, el hecho de que comienzas siendo policía y de ahí tomas la decisión de continuar tus estudios hacia lo que es la topografía, la ingeniería. Pero muchas veces pasan situaciones que no conocemos, que no ubicamos en el momento, que tú cómo puedes identificar esa fibra que te movió el hecho de aplicar. Ya eras policía, al final ya tenías como este trabajo, pero seguir creciendo, y sobre todo esta parte, ¿no? Que dices, yo quería ayudar a mi gente,
porque hay muchas desapariciones y yo hablaba con estas personas, ayúdame a buscarte, ayúdame a encontrarte. ¿En qué momento es cuando tú decides hacer este match entre lo que ya eras con lo que estudiaste y unir todo para continuar tu carrera profesional? Hay muchas cosas que influyen en el cambio de chip de una persona en términos de la investigación criminalística, que hoy lo estamos viviendo. Pero ese cambio de chip conmigo pasó porque en los años 2008, 2009, 2010, la topografía era más conocida como la planimetría. Y se hablaba en la policía de planimetría por ese entonces. Y había muchos referentes, muchas personas que marcaron en la línea que yo seguí. Ex policías, ex miembros de otras fuerzas del orden, como fiscalías, peritos privados. Hay muchos en toda Latinoamérica, en Colombia en especial los seguía porque eran cercanos. Pero sin lugar a dudas hubo algo que fue clave y fue la evolución que tuvieron la parte de software. O sea, mi pasión empezó fue por la parte de software, porque se entregaban los planos, digamos, a mano, se utilizaban herramientas de la arquitectura, pero empezó a llegar los sistemas de información geográfica, la administración de datos, y yo empecé a ver que la toma de decisiones o la labor que yo hacía dentro del rango que tenía se convertía en una manera de visualizar mi trabajo. La topografía, digamos, y la investigación criminalística per se, cuando tú empiezas a hacer que sea visible, llama la atención y por ende en ese trasegar de carrera, porque al igual es una carrera, marca un diferenciador. Y entonces cuando yo empiezo a marcar ese diferenciador, los tomadores de decisiones dentro de la institución también empiezan a darme más oportunidad. Y entonces ahí empiezo a desarrollar convenios interinstitucionales, inclusive para compañeros de mi misma línea, y se empieza a desarrollar otro tipo de cosas. Luego viene que eso nos permite hacer más investigación, acceder a más permisos para tener más acceso a conocimiento. En todo eso, donde se ve reflejado en los informes periciales que se hacían día a día. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Voy al campo a una escena del crimen, ¿cómo entrego el informe mejor? Voy a hacer un proceso de restitución de tierras o un proceso en el que se requiere hacer un plano, digamos, lo más tecnificado, un informe pericial, lo presento de una manera mejor. Recuerdo mucho un caso súper nombrado, porque en la policía antes se usaba una cinta métrica y un papel y un lápiz, y luego un caso súper nombrado en el que trabajé, que fue un caso que se llamaba El Monstruo de Monserrate, y es una persona que era un asesino en serie, y yo allí utilicé tecnología satelital y después estaba entregando unos informes con coordenadas y todo esto. Entonces todo el mundo empezó a llamar la atención, el tecnicismo, pero todo asociado a la parte de software, inicialmente para la parte gráfica y después a la parte de hardware, que empezaba a ser más productivo. Entonces el concepto de productividad en mí cambió. El concepto de productividad para mí no era ya solo entregar un informe, sino es cómo más profesional lo hacemos, cómo me aporta esto en mi carrera policial, cómo yo aporto a la sociedad con un informe para que un tomador de decisión con un juez o fiscal sea más fácil, simple, y cómo yo me beneficio también personalmente para poder ir escalando y acceder a los permisos para seguir mi formación. Entonces eso fue lo que a mí me hizo cambiar, una combinación de cosas. Acabas de tocar un punto muy importante: hacerte más hábil en la cuestión en la que la tecnología te iba a ayudar. Pero, digo, tú traes la escuela completa, ¿no? Desde arrastrar lápiz, jalar la cinta métrica, todo este proceso. Y a veces la habilidad no era en su totalidad algo para definir un entregable tuyo. En estos momentos ya con tecnología geoespacial, con tecnología de posicionamiento global, ha sido siendo tus entregas más exactas. Ha sido un proceso más rápido, más confiable. ¿Cómo te ha tocado a ti vivir esa curva? De que vienes desde la cintita hasta ahorita ya localización satelital, como bien lo comentabas, posicionamiento satelital, perdón, fue lo que utilizaste.
hasta entregarles ahorita ya en 3D, en realidad aumentada, en procesos que ya puedes tú maquetar y ver la maqueta en vivo, ¿no? O sea, no estás como nada más viendo un informe. ¿Cómo te ha tocado a ti vivir esta evolución? Yo creo que hay una frase que ahorita la estoy pensando de cómo organizarla, pero es hacerlo simple y lo fácil es difícil. Y hacerlo difícil es fácil. O sea, cuando hacíamos algo con una cinta métrica, pero era muy simple para que una persona lo pudiese comprender y que llegáramos a esos niveles de interoperabilidad, de toma de decisiones. O sea, yo tomé la decisión de fijarlo así, de mapear así, con las herramientas que se tengo, para que sea comunicable a alguien que va a tomar una decisión sobre algo que yo transmito. Entonces, esa curva de aprendizaje, partiendo de ese hecho, la curva de aprendizaje fue muy acelerada, digamos, en los últimos, tal vez del año 2009, 10, se aceleró. Y yo creo que tuvo un punto como cuando se estancó por allá en los años 2014, 2016, porque también cuando la tecnología de posicionamiento satelital se invade por todas las marcas muy buenas hoy día que vendían relojes, no quisiera nombrar marcas, pero Sí, básicamente la idea es que eran consumibles. Entonces se permea la investigación científica pensando que los instrumentos deportivos servían para la criminalidad. Entonces ahí hay como un freno. Y luego veo que alrededor del mundo, inclusive en Latinoamérica, muchos países empiezan a dar vuelta a la captura masiva de datos. O sea, como que pasan de los puntos discretos, puntos líneas y polígonos, a los puntos masivos, pero sin haber conceptualizado el tema del posicionamiento satelital, digámoslo de una u otra manera, preciso, sino que decíamos, tenemos una coordenada, pero es que antes yo lo escribía con palabras, ¿sí? Entonces que ahora tenemos una coordenada, vamos a navegar, pero ¿qué pasa con el dato? El dato es preciso, desde dónde está el metadato, y empieza un cuestionamiento en la investigación. ¿Y por qué lo digo? Es porque siempre se ha descrito un homicidio es con calle o carrera, pero y entonces en la parte rural siempre se describía un accidente de tránsito, pero ¿en qué parte fue? Si es en una vía nacional. ¿Dónde se halló un cuerpo? ¿O dónde fue el atentado terrorista? ¿Dónde se encontró un conjunto de elementos que son ilícitos en la selva? ¿Con qué precisión es? Este terreno es de Juan, de Pedro, nos guiamos solo por la indicación que el árbol de limón a otra parte. Esos son los peritajes del pasado, porque es una cinta métrica y eso. Entonces empieza esa evolución, hay un estancamiento del concepto como tal. Y luego veo que las fuerzas del orden empiezan a adquirir tecnología de posicionamiento satelital, empieza a hablarse de los mensajes, empieza a pedirse una comunicación más asertiva en términos de las entidades que administran y que son ingenieros versus el concepto de lo que es un policía. Y también estoy hablando desde mi posición, porque digamos como lo repetía no todas las fuerzas del orden alrededor del mundo tienen una formación enfocada. O sea, hay policías científicas que una persona es criminalista y su profundización sobre una técnica de la ciencia forense no es profunda. O sea, él sabe de todo un poco. Y hay otras fuerzas del orden donde es obligatorio formar especialistas, como en este caso fue el mío. Yo era funcionario de la policía, pero para poder ser topógrafo forense tuve que ir año y medio a estudiar a un nivel técnico. Y estando allí después hice una formación como criminalista 3 años. Y ahí en ese momento podría hablar que yo era un criminalista con una especialización en topografía forense o un enfoque. ¿Sí? Entonces todo eso es esa curva, es cómo se hacía antes del papel y lápiz, qué tan comunicable era, cómo se acelera por los consumibles. Entonces hablamos, no, es que yo tengo una coordenada con mi celular, y luego cómo se acelera con equipos de ingeniería, pero que todavía en ese entonces los software no eran forenses. Hoy día ya hablamos de tener un equipo de ingeniería, pero haciendo lo que es ingenieril, convertirlo en algo fácil, que fue muy difícil para que quien no fuese un ingeniero topógrafo
no fuese un arquitecto, no fuese un ingeniero catastral, pudiera entender el concepto, pero fuera tan productivo, o sea, tan fácil, que tardó mucho la ciencia en hacerlo, para que fuera también accesible a aquellos que son policías, fiscales, que per se son funcionarios, digamos, de investigación criminal o criminalística, y no son ingenieros, pero que aún así, haciéndolo tan simple y tan comunicable, pueda ser usable, bien digo. Entonces, por eso esa curva ha sido eso: prueba, error, conceptualización paralela, y luego ese avance sistemático de transformar para que la experiencia del usuario, que al final es un forense, no diga sistema de información y todo un tecnicismo, sino diga toda una coordenada, esta es la precisión y usted está ubicado con un mapa base pi. Entonces, esa es la curva de aprendizaje. Yo creo que hay una aceleración bastante valga la redundancia, hay un proceso muy acelerado. Cuando la tecnología 3D o de escaneo revoluciona esto, porque se masifica el concepto. El concepto de planimetría pasa a topografía, y hoy día se habla de captura de la realidad, y hoy día ya hablamos de ingeniería forense, y seguramente antes también hablábamos de geomática forense, porque entraban todos los sistemas de información, la teledetección y demás. Entonces eso acelera. Entonces pasamos de captura de puntos discretos, como lo dije, a puntos masivos, comunicables, accesibles, a alguien que yo creo que eso fue un acierto de una de las marcas como Trimble, y fue decir que vamos a sentar a un cuerpo de ingenieros porque sabemos que pueden usar la tecnología o los software inclusive, pero quienes van a decir cómo va a lucir la interfaz son policías que no tienen ni idea. En ingeniería no tienen ni idea de cómo hacer su trabajo, porque los policías le enseñan a los ingenieros cómo es que se debe hacer, pero en este caso es un lenguaje criminalístico para que al final, como hoy día se integran múltiples sensores y ya no hablamos de cuál es mejor o cuál es peor o cuál es fin, sino que todos se complementan, se vuelva la verdad una forma de que las empresas hagan dinero, las entidades se transformen la mentalidad de cómo investigan, pero es en los ciudadanos. Si hoy un familiar mío falleciera, yo no quiero que le midan con un papel y un lápiz. Para mí eso es y podríamos en este podcast estar tocando un tema sensible, pero es una realidad. Si fallece un familiar tuyo, tú quisieras que le hicieran una medición con un papel y un lápiz, y que luego el investigador te dijera es que eso no tiene precisión y no es comunicable y no puedo tomar una decisión, o quisieras que al menos se supiera en dónde fue, posicionamiento, y que a partir de las evidencias se pudiera empezar un proceso investigativo para determinar si una persona es culpable o no. Entonces a eso estamos llegando. La curva ha sido eso: aceleración, estancamiento, tecnificación, comunicación y algo que es accesible. Con esto me acabas de dar la pauta perfecta para la siguiente pregunta. Ya hablamos de la curva. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde cree Fabián Pinilla, que ha vivido esta transformación, que esta curva va a llegar? ¿O esta cresta, este pico, hasta dónde crees que va a llegar? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que el concepto del poder está en los datos, así deberíamos decirle a este podcast. La verdad está en los datos. Está muy bueno el nombre. La verdad está en los datos. Oiga, la verdad. Es un dato de una medición simple. Es un dato tecnificado. El dato es un dato, pero la verdad está en los datos. Claro. Si el dato es bueno, ahí está la verdad. Entonces, yo creo que tu pregunta... ¿Me puedes volver a repetir un poco la pregunta? Claro que sí, con todo gusto. ¿Hacia dónde vamos? Okay. Que vamos a llegar? Yo creo que pues como la verdad está en los datos, yo creo que hay algo que ya no es inevitable, y es la conectividad en los datos. ¿Qué tan rápido yo capturo un dato? ¿Qué tan rápido comparto el dato? ¿Y qué tan pronto ese dato que yo compartí se convierte en algo para tomar una decisión? Es lo mismo en la ingeniería. ¿Qué tan rápido capturo el dato para construir? ¿Qué tan rápido construyo? ¿Y qué tan rápido alguien hace uso de eso? ¿Qué tan rápido, por decirlo así, posiciono un dispositivo de medición
qué tan rápido el dato es procesado o enviado donde se debe procesar y qué tan rápido diseña. Entonces, ese es un punto fundamental. Si aceleramos eso y conectamos mundos, por ejemplo, en términos de la criminalística, ya hablamos de un documentólogo, un balístico, un fotógrafo, un odontólogo, un antropólogo, un ingeniero topógrafo. ¿Qué tan rápido comunicamos a todos para que la teoría sea unificada y conceptualizada? O sea, que haya una verdad conjunta. Ya es imposible pararla con la inteligencia artificial. Soy amante de la inteligencia artificial y considero que necesitamos más, porque es que hay personas que pueden llegar a pensar que la inteligencia artificial es un concepto. Claro. Y desde mi perspectiva, la inteligencia artificial es una responsabilidad. Porque cuando la inteligencia artificial se vuelve una responsabilidad, nosotros debemos garantizar de que esa inteligencia artificial fluya en función de nosotros y del bien común. Pero si la inteligencia artificial solo la vemos como una manera de ser más efectivo lo que hace, de oprimir un botón, de que me clasifique, porque hoy día ya hay muchos algoritmos. La Rainbow, por ejemplo, ya tiene la inteligencia artificial dentro de todas sus plataformas de software prácticamente para que nos ayude en la toma de decisiones. Ese es el objetivo principal del proyecto. No es reemplazar, es la toma de decisión cuál es más efectiva, cómo reduzco el tiempo para invertir el tiempo en la toma de decisión. Entonces yo creo que a dónde vamos a llegar, yo creo que, y sin lugar a dudas, yo creo que estamos, y la gente tal vez que conoce va a decir sí, y es un avance muy grande con la fotogrametría, desde que la poníamos en unas palomas, con una camarita chiquita, después en un globo, etcétera, 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 y toda su evolución. Yo creo que la foto en forense va a volver. La foto va a volver para hacer cosas. Okay. O sea que la inteligencia artificial, la comunicación de datos va a volver, porque cada vez que una foto asociada con una multiplicidad o captura masiva de datos, millones de puntos, esa combinación va a volver. O sea que estamos volviendo a la época en la que hacíamos mediciones manuales y empezamos a mirar todo desde el aire para convertirlo en una foto y luego la foto la volvimos en puntos. Y ahora estamos regresando para coger ese mismo insumo, introducirlo y de ahí nace todo. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Inteligencia artificial aplicada a la clasificación no solo de forense, de plantas, fotos. De ingeniería para hacer un modelo de un edificio, modelo inteligente, ciudades inteligentes, PIN, etcétera, otros conceptos y más. Y queremos renderizar ahora, pero no queremos un render estático, pero lo queremos bonito. Entonces queremos que la inteligencia artificial esté en la foto administrando datos. Entonces lo veo así. ¿A dónde vamos a parar? En eso yo creo. Yo creo que es el paso siguiente en la comunicación, en la administración, pero sin duda tomando decisiones eficientes, o sea, y sensores tal vez cada vez más pequeños, más portables, comunicables, interactivos. ¿Sí? Yo creo que crear un lenguaje de comunicación podrá ser. Ahorita, por ejemplo, me estoy imaginando, necesitamos ya un software en el que si yo capturé todo con escáner, yo hable con él y diga, por favor, identifíqueme todo lo que usted considere que sea ajeno a esto. Identifique dónde hay armas de fuego y resáltemelas y clasifíquelas en un color rojo. Y donde haya cámaras, póngame un marcador de evidencia. Gracias. Basado en fotos son mediciones 3D. Y eso es lo que vamos, ¿no? O sea, sí, ya ahorita aplicando las IAs, que digo, en mi caso yo soy diseñador y crearme un paisaje con panderitas ya te lo hace. Yo creo que ya no estamos hablando de llegar a ese punto, ¿no? De que ya escaneas todo y márcame como evidencia, por darle un nombre, todas las armas de fuego que vienen a cotas. Fabián, ¿cómo describirías tu profesión, tu trabajo, al Fabián que tenía 4 o 5 años? Uy. ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo le explicarías a lo que te dedicas, lo que haces, lo que te apasiona? Porque realmente te apasiona este ámbito en el que tú estás trabajando. ¿Cómo se lo plantearías, se lo explicarías al Fabián de 5 años?
Yo creo que la palabra no existe. Cuando alguien a mí me dice no, lo corrijo. Esto suena rudo. Entonces yo al Fabián de 4 años le diría sueñen, porque es posible. Y también le diría que cada cosa que hagan no se quede con el primer impacto, con el primer retorno de lo que hacen, sino que obsérvelo de una manera en la que salga de la posición en la que está. O sea, es un niño de 4 años y le digan, tú puedes hacer lo que sea. Tú, si te gusta algo, vaya más detallado. Y cuando esté jugando más fútbol, pues entonces mírese y autocorrígese. Porque muchas veces el hombre siempre sigue porque me dijo alguien, porque no puedo. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de decirle a una persona de 4 años, salte de la caja y mira, él no lo va a hacer. Pero si él mismo se sale y se observa, la aceleración de la corrección y no solo de la corrección, sino la manera en que él puede ser feliz interactuando en su mundo, como lo hago, digamos, cuando voy a dar una ponencia, la mayoría de gente dice, ¿usted está presentando o está vendiendo o qué está haciendo? ¿Usted a qué vino? Entonces yo le digo, porque yo quiero que ese momento en que usted tenga la oportunidad de interactuar sea una experiencia. O sea, yo vendo experiencias. Y entonces ese es un no, porque si alguien me dice no, es que usted tiene que ir a vender, entonces ya no trabajaría. Entonces si usted no va a disfrutar eso, o sea, si yo no voy y no lo disfruto, o sea, me está imponiendo, o sea, me está diciendo un no. Pues no, yo disfruto. Entonces yo le diría eso a un niño, salte de la caja primero tú solo. ¿Cuándo? Cuando quiera. Nunca permita que no se quede con un no, porque el no existe. Y para mí todavía no queda. Yo inclusive a veces pienso que yo podría tener 4 años. Siempre a veces juego y digo que voy a durar 100 años. Pero cada día que pasa, me doy cuenta que no. pero sí, yo le diría eso a un niño de 4 años. Enfoque de esa manera. También nos encontramos en Puerto Vallarta. ¿Qué estás haciendo ahorita en Puerto Vallarta? Platícanos un poquito de por qué tu asistencia a Vallarta, qué es lo que están cocinando ahí entre manos en el área forense. Bueno, México es un país bastante interesante. Es un país que tiene todos los contrastes que un país podría tener, en todo sentido, no solo cultural, sino también en términos de las necesidades, en términos de investigación. Entonces, estamos aquí reunidos con tomadores de decisiones de diferentes áreas de la investigación criminal, criminalística de todo el territorio mexicano, para compartir historias de lo que hacemos. Hay una frase muy bonita de nuestro siglo que se llama, es una filosofía, la estratégica de desarrollo y hacia dónde vamos, que se llama Connect and Scale. Y eso es lo que estamos haciendo acá, conectando con personas, escalando el conocimiento de ellos para que ellos tomen las decisiones correctas con información, o sea, toma decisiones informadas. Entonces, creemos que es responsabilidad de nosotros. Yo me siento también parte de IG, soy parte de IG, trabajo para IG, trabajo para nuestros clientes, pero siempre en eso. ¿Cómo hacemos que México cambie? Pues si no hay espacios de discusión. ¿Quién escucha cuáles son las necesidades tecnológicas de los funcionarios que el día a día están investigando? ¿Cuáles son las herramientas que tienen? ¿Cómo está funcionando el sistema? ¿Cómo almacenan la información? ¿Cuál es la seguridad de los datos? ¿Cómo ellos hacen que ese dato, ese informe pericial o esos retos que tienen no escalen, sino hacemos sesiones donde escuchamos la necesidad de ellos? Nosotros podríamos desarrollar lo que sea como Trillo. IGO podría ser el integrador, IGO podría ser el mejor en transferir conocimiento a ellos. Pero si ese conocimiento y esas soluciones no solucionan una necesidad, entonces estamos realmente lo que hace un vendedor, vender equipos, vender elefantes.
no vender soluciones. Entonces estamos en eso. Estamos aquí reunidos para poder escalar y escuchar y obviamente avanzar con ellos. Fabián, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo te gustaría concluir este primer episodio con Fabián Pinilla? Que no dudo que van a venir más. La gente realmente nos va a pedir. ¿Cómo te gustaría concluir esta primera parte de este libro que vamos a tejer juntos con este tipo de podcast? Pues a mí me gustaría no solo invitarlos a que se cuestionen sobre las metodologías que hoy aplicamos, a que pudieran ver si una solución puede cambiar un paradigma. Y es que aquí se hace así, aquí siempre lo hemos hecho así. A empoderarse sobre lo que hacen para que esta tecnología que hoy día está avanzando, estas soluciones, digamos, de una u otra manera, abran puertas a ellos también. Qué tan interesante sería que ellos un día al regresar a su trabajo, y este mensaje es directo para todas las fuerzas del orden, institutos de ciencias forenses, fiscalías, policías, departamentos de investigación, fuerzas militares, en general fuerzas del orden. Oiga, yo compré el último iPhone y lo llevo usando 3 meses y todos los días descubro algo. Y si te digo que nosotros entregamos soluciones que vas a pasar un año y que al final del año vas a escalar el conocimiento tan tremendo que te puedes volver un referente. Entonces, quiero decirles, los invito para saber quién quiere ser el siguiente referente de la investigación forense de México. ¿Quién es el primer mexicano que va a levantar la mano y va a decir: yo fui el primer mexicano en implementar la reconstrucción avanzada de escenas del crimen con tecnología 3D e inteligencia artificial de México? Pues ahí está, amigos, lanzado el reto. Fabián está buscando quién es el primer mexicano que cumple con esta consigna, ¿verdad? Fabián, fue muy rica la plática, de verdad que muchas veces conocemos al profesionista, ¿no? Al profesional, pero no sabemos ese lado B, qué es lo que te motiva como niño, como joven, a tomar decisiones en tu vida que te llevan por ciertos caminos. Y es padre conocer a la gente como de este lado, no el lado humano, no el lado técnico frío, sino este lado aspiracional que nos motiva a crecer y que nos ayuda día a día. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ti, Charlie. Placer estar aquí contigo. Te propongo un segundo episodio para darle continuidad a esta historia que está detrás de Fabián. Queremos saber más acerca de tu vida como policía, de cómo estuviste resolviendo casos aplicando la tecnología de Trimble, de cómo ayudaste a esta parte. Creo que es muy cruda, muy fría, en la localización de personas, todos estos procesos que desafortunadamente están atacando nuestra sociedad con una brutalidad impresionante. Pero creo que como familiares lo que buscas es saber si en primer lugar si es tu familia, y en segundo lugar, como tú bien lo dices, no tener un papelito y un lápiz que diga así fue, sino que se esclarezca en caso de que sea una situación complicada con tecnología y ciencia. No, lo haremos, Charlie, y gracias, y aquí estaremos para el siguiente capítulo. Como lo dije, la verdad están los datos y yo creo que entre más podamos llevar este mensaje, vamos a hacer de México más bonito todavía. Muchísimas gracias, Fabián. Amigos, con esto llegamos al final de este episodio. No se olviden suscribirse y estar en contacto. Hasta pronto.